Monto a interés simple. Fórmula y ejemplos. Ya se expuso desde el párrafo en que se introdujo el interés simple que el monto es igual a la suma del capital de origen más los intereses producidos. Es decir, el capital que se genera al final de la operación es igual al capital original más el interés simple, es decir, los intereses ganados. De manera que si sustituyo por la fórmula 1 al interés simple, considerando en lugar de C sub n, C sub 0, el capital original, por el interés, por la tasa de interés, por el número de periodos, puedo observar que puedo extraer C sub 0 como factor común. Y me queda que el capital al final de la operación comercial me va a quedar como el capital original por 1 más la tasa de interés por el número de periodos. Fórmula 3. Con lo cual adicionamos una nueva fórmula, la fórmula del monto a interés simple. Ejemplos. Calcular el monto que produjo un capital de $12.000 que se colocó durante 7 meses al 2% mensual. ¿Cuáles son los datos? El capital original es $12.000. El interés, la tasa de interés es 0,02% mensual. El periodo son 7 meses. Nos piden el capital al final de la operación. Entonces, considero la fórmula que hemos visto anteriormente y sustituyo 12.000 por 1 más la tasa de interés 0,02 por 7. Acá no tenemos que hacer ninguna modificación con respecto al periodo porque son 7 meses al 2% mensual. Si hacemos este cálculo podemos ver que el capital al final del periodo es $13.680. Es decir, que ese es el monto que produjo un capital de $12.000 que se colocó durante 7 meses al 2% mensual. El segundo problema se deja propuesto con respuesta y ahora vamos a ver las fórmulas derivadas. A partir de esta fórmula podemos obtener una fórmula del capital original, el periodo y la tasa de interés, que propongo que lo hagan ustedes haciendo pausa o stop y luego continúen. Lo vamos a realizar a continuación. Considerando la fórmula original, si queremos deducir C sub 0, el capital original, esto nos molesta, pasa dividiendo. Si quisiéramos obtener el valor de n, ¿cómo hacemos? Bueno, nosotros necesitamos despejar el valor de n. Entonces, esto nos molesta, lo pasamos dividiendo. Nos quedaría C sub n sobre C sub 0 igual a 1 más I por n. Nos sigue molestando todo esto. Nosotros necesitamos a n. Entonces, I por n es igual a C sub n sobre C sub 0 menos 1.
lo que debemos hacer antes de avanzar, porque nos queda despejar el valor de n, es operar en esta diferencia de una fracción con un entero. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos con un denominador c sub 0. C sub 0 dividido c sub 0 es 1 por c sub n menos c sub 0 por 1. Bien. Pero para poder hallar n, nos molesta ahí. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacerlo? Pasarlo multiplicando. Lo que equivale a que n va a ser igual a todo esto y pasamos y multiplicando. Y ese es el valor de n. De forma similar podemos obtener esta fórmula para despejar y. Partimos de la misma. Despejamos de la misma manera. Quedándonos al final que I por n es en la misma estructura operacional. Pero ¿qué ocurre? Ahora queremos despejar el valor de I. Entonces n va a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar que I que era nuestro objetivo, n pasa dividiendo. Y ahí obtenemos la otra fórmula derivada. Vamos a ver un ejemplo. Hay 3 ejemplos propuestos, uno para cada fórmula. Nosotros vamos a hacer la número 1. Dice calcular el valor del capital que en 9 meses colocado al 20% produce un monto de $40.250. Sería el capital originario. Entonces los datos serían, el capital al final es $40.500. ¿Por qué nos damos cuenta de eso? Porque en 9 meses, colocado al 20% anual, produjo este monto. La tasa de interés es 0,20 anual. El periodo es 9 meses. Pero cuidado que ahora dice que la tasa es del 20% anual, o sea que lo tenemos que expresar en relación a años. A ver, en 9 meses, ¿cuánto hay de proporción del año? Cada 3 meses es un cuarto del año. Cuando se llega a 9 meses, se llega a las 3/4 partes del año. Si el año lo dividimos en 4 partes, cada parte tiene 3 meses. La primera parte del año serían 3 meses, la segunda a los 6, la tercera a los 9, la 3/4 parte del año. Este es nuestro objetivo. Aplicamos la fórmula, el capital al final de la operación sobre 1 más I por n. Reemplazamos 40.250 sobre 1 más la tasa de interés 0,2 por 3/4. Si hacemos esta operación nos da $35.000. Ese sería nuestro capital original. Los otros dos quedan propuestos para ustedes. Finalmente vamos a ver que el interés simple se puede pensar como una función lineal. La fórmula última presentada se puede expresar como una modelización del interés simple de la función lineal de este modo.
Si el capital al final del periodo se puede pensar como el capital originario más el capital originario por I por N, estoy tomando la fórmula sin la extracción de factor común, este sería la ordenada al origen, el capital original por la tasa de interés, el valor de la pendiente y N la variable, porque el capital estaría en función del periodo de tiempo. Consideramos dos problemas concretos de los cuales resolveremos solamente uno. Una pyme de máquinas agroindustriales generó una ganancia de 3 millones de dólares que decidieron colocarlo durante 6 meses al 10% mensual. Calcular los diferentes montos que produjo este capital generando el modelo lineal que genera el problema planteado, resuelto en la página siguiente. Está resuelto en la página siguiente, ¿no? Entonces, fíjense que la pyme generó una ganancia de 3 millones de dólares, colocada durante 6 meses al 10% mensual. Pero eso era lo que ellos tenían. Tomamos como unidad a 3. Recuerden que en la formulita que acá consideramos es el capital original por la tasa de interés, ¿sí? Que es 10 en 100, o sea, un décimo, 0,1. 10% mensual. No, está mal. La pyme había generado una ganancia de 3 millones de dólares. Deciden colocarla durante 6 meses al 10% mensual. Lo que se pide es calcular los diferentes montos que produjo este capital, ¿sí? Expresando el modelo lineal que genera el problema planteado. A ver, la tasa de interés es 10 sobre 100, un 0,1. El capital en función del periodo es 3, lo vamos a tomar así para no hacer una escala tan complicada, 3 por 3 millones, más el capital inicial 3 por la tasa de interés un décimo, 0,1 por n. N es la variable. 3 más 3 décimos por n. Al cabo de un mes, C de 1, esta función lineal es 3 más 3 décimos, es 3,3 millones. Es decir, al capital original, el monto resultó 3,3. Al cabo de 2 meses, generó 3,6 millones. Al cabo de 3 meses, 3,9. Y así sucesivamente hasta llegar a 4,8 millones de dólares. Si lo representamos gráficamente, observen que la ordenada al origen de esta función lineal, que es 3, es el capital original. Y a partir del capital original fue creciendo y llegó a este valor que aproximadamente, este valor de ordenada 4,8 corresponde a los 6 meses. Observen que es una función que va creciendo, es decir, es una función lineal con pendiente positiva, ángulo que pueden calcular haciendo la tangente de alfa igual a 3 décimos. Pero no es eso lo relevante, sino lo importante que es creciente, es decir, la persona que puso ese dinero original tuvo una ganancia
que fue directamente proporcional al tiempo que fue transcurriendo. Este primer capítulo es corto, aquí finaliza. Muchas gracias por su atención. No olviden que les queda la segunda propuesta para ustedes. Y como siempre, si les ha resultado provechoso, si entendieron, no olviden de poner el me gusta. No les cuesta nada. Y para quien puso tanta energía, que es quien les habla, es una satisfacción. Muchas gracias. Nos vemos en próximos videos.